Televisa presenta. Vamos a matar a un tacán. Y esto se va a descontrolar. Un decreto. Un decreto es toda disposición administrativa que provenga de una autoridad o poder permanente formado por reglas o reglamentos. La palabra decreto viene del latín decretum, que significa sentencia, decisión u orden judicial. Generalmente está compuesta por normas o reglamentos. En términos jurídicos se considera que un decreto tiene inferior a una ley. Dependiendo de la legislación de cada territorio, un decreto podrá ser emanado de manera directa por el mandatario, por el primer ministro, o por el consejo o por el Estado. La naturaleza del decreto cambia con cada legislación nacional. Algunos tipos de decretos pueden ser decreto de ley, decreto de necesidad y urgencia, decreto del Consejo de Estado. El decreto de ley por consciente de la posibilidad constitucional al Poder Ejecutivo de generar reglas con rango de ley sin la participación y autorización previa del Parlamento. El decreto de emergencia es aquel que puede dictar el presidente de la República con las firmas de todos sus ministros para decretar los pagos no autorizados por la ley, para atender también las necesidades impostergables derivadas de las siguientes causas constitucionales. Son las resoluciones que emite el Poder Ejecutivo nacional y departamental de carácter general o particular. Un ejemplo de esto podría ser la ley de emergencia para proteger a los guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia coronavirus o COVID-19. El contenido íntegro del presente decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto favorable de más de las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso de la República. Así también fue aprobado en un solo debate y entró en vigencia el 2 de abril del año 2020. Buenas tardes, les voy a hablar un poco sobre los tratados internacionales y reglamentos. Un tratado internacional es un término que designa los acuerdos jurídicos entre diferentes estados o entre un estado y un organismo internacional. Para que un tratado internacional pueda efectuarse, es necesario que los participantes cumplan con un conjunto de condiciones. Una de ellas, que es una de las más importantes, es la voluntad de los países involucrados. Los acuerdos internacionales son proyectos elaborados entre dos o más países en los cuales cada uno se compromete a realizar acciones que culminarán en el beneficio de todas las partes. Hay diferentes tipos de tratados y de acuerdos. Está el acuerdo comercial, el acuerdo político, el acuerdo de paz, el acuerdo de extradición, los acuerdos sociales, acuerdos económicos y acuerdos culturales. Muchas gracias. Contratos. Los contratos es un tipo de acuerdo realizado entre dos o más personas en el cual se les otorga a ambas partes ya sean derechos y obligaciones en las cuales atribuirá para un mejor control de este mismo contrato y que se realice realmente como está escrito, aunque la variación de contratos depende de la persona que lo realiza, ya que podemos mencionar un tipo de contrato como el unilateral, en el cual nos menciona que ese contrato simplemente será aplicado a una persona. En este caso podría ser a la persona que está siendo contratada, si en un caso es un contrato de trabajo. Ahora pasaremos al tratado, que realmente es muy similar a un contrato, simplemente que hay un tipo de variación, ya que un tratado tiende a ser más internacional y se puede hacer o se puede reflejar ya sea por actos como delimitación de territorios, es decir, como por ejemplo a la hora de que dos o más gobernantes se reúnen en X o Y lugar establecido, pueden por medio de un tratado internacional delimitar sus fronteras y así evitar ciertos conflictos que se puede dar en su territorio. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy hablaremos un poco acerca del decreto y la ley. Se dice que el decreto es un órgano administrativo promulgado por el Poder Ejecutivo, contenido normativo regularmente sin necesidad de ser sometida al órgano legislativo. Cuando nosotros hablamos de decreto y de ley,
Trata de un acto que favorece la posibilidad de tener aplicación con fuerza de ley. Todo esto sin necesidad de la intervención del Congreso. Generalmente se da cuando existen necesidades que deben ser ejecutadas con urgencia. Vamos a ver también cuál es la diferencia entre la ley y el decreto. Una ley es la norma jurídica dictada por una autoridad cuyo fin es ordenar, permitir o prohibir algo y cuyo cumplimiento es obligación de los ciudadanos. Por otro lado, un decreto es una decisión que una figura de autoridad toma sobre un tema que le compete. Muchas gracias por su atención.